Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes en el Congreso de Pediatría de República Dominicana. Agradezco la invitación a la participación a hablar sobre todo en un tema tan importante como es recuperar esquemas de vacunación del consultorio a la casa, sobre todo ahora que sabemos con la pandemia de COVID, y cuál fue el impacto de la pandemia en los esquemas de vacunación. Y vamos a hablar un poquito, esos son mis posibles conflictos de interés, y mi plática se va a basar en 4 puntos fundamentales. Primero es que cómo estábamos antes de la pandemia, qué impacto ha tenido la pandemia en las coberturas vacunales, qué recomendaciones podemos tener como pediatras para poder mejorar e impactar incluso en la comunidad, y qué hacer obviamente durante este nuevo escenario de la pandemia. Sabemos que la vacuna desde 1980 a la fecha ha venido a cambiar nuestras vidas, y si algo ha impactado en la expectancia de vida, en nuestra mejora de la calidad en la salud, en hacer países más productivos, es precisamente la vacunación. Con la vacunación hemos logrado aumentar el crecimiento y la calidad de vida de la población casi en un 70%, y el 90% de las enfermedades prevenibles por vacuna se han reducido gracias a esta intervención. No hay duda que desde 1974, que la Organización Mundial para la Salud estableció o incitó a los países a tener dentro de sus programas los programas expandidos de inmunizaciones enfocados en estas 6 enfermedades al inicio, que fue tosferina, tétano, difteria, sarampión, polio y tuberculosis, que podemos observar que incluso con coberturas que no llegaban al 30 o a 40% en ese momento, se logró reducir sustancialmente estas enfermedades. Y a medida las coberturas de vacunación se fueron incrementando, estas enfermedades prácticamente fueron desapareciendo. No podemos dudar que las campañas de vacunación y tener programas de vacuna robustos y con altas coberturas han tenido impacto en la reducción de incidencia de enfermedades en todo el mundo. Así lo vemos con hemófilos influenza tipo B, que ahora es casi inexistente encontrar una meningitis, por ejemplo, por hemófilos influenza tipo B, la reducción de pertussis en la población infantil, enfermedad neumocóxica que ha evitado 1.5 millones de muertes en los países pobres de todo el mundo, meningitis C, que al iniciar esta vacunación también se redujo el 99% de las personas que los padecían en los brotes. Entonces sabemos que el agua potable, el saneamiento ambiental, los antibióticos y la vacunación del siglo XX obviamente ha logrado éxitos y un progreso en los países inalcanzable. Prácticamente las vacunas será algo que nunca nos van a decepcionar. Las vacunas siempre dan réditos económicos, de salud, de progreso en los países. Pero claro, tenemos también la otra parte de la moneda. Las vacunas han sido presas de su propio éxito. Sabemos que las vacunas han logrado tanto que ahora las personas tienen mucho más miedo de padecer un efecto adverso relacionado a la vacuna, que usualmente son leves o autolimitados, que padecer la enfermedad, porque obviamente ya no las vemos, ya no vemos polio, ya no vemos difteria, ya no tenemos viruela, meningitis casi nunca la vemos ya, y sarampión es otra enfermedad que prácticamente ha desaparecido del radar. Entonces, podemos ver acá cómo ha sido tan bueno el impacto que le hemos perdido el miedo a las enfermedades y tenemos más miedo a que nos vaya a pasar algo por aplicarnos una vacuna. Pocas intervenciones consiguen tener un efecto similar al que continúa teniendo la vacunación en la transformación del panorama mundial en materia de salud. Y tanto es así que hace poco la misma OMS hablaba de cómo se había cambiado, que las principales causas de mortalidad en los países ya no eran las enfermedades infecciosas, sino que eran enfermedades
no transmisibles y cómo esa epidemiología iba cambiando. Claro, ahora esto ha cambiado un poco el panorama con la pandemia. Estamos viviendo un mundo como que no existiera vacuna, ¿verdad? Y la reducción de las coberturas de las vacunas que también han tenido un impacto importante. Pero es un muy buen momento para que recordemos cómo estábamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos problemas con las coberturas. Casi 9 de cada 10 niños, si bien es cierto, habían recibido una vacunación, estaban vacunados para el 2019, casi 20 millones de niños en el mundo o no habían recibido una vacuna o estaban mal vacunados. Y si ustedes también se recuerdan que el objetivo de las vacunas es estar disponible para todo el mundo todo el tiempo, estos datos no nos daban esa impresión. Y también los niveles de cobertura varían sustancialmente entre cada región. Y si vemos acá, América Latina era la región que en los últimos 10 años había disminuido sustancialmente sus coberturas. Habíamos pasado de tener coberturas arriba del 90% a tener coberturas que bajaron al 85%. Y tan así que hay países de la región como Honduras, El Salvador, que incluso habían disminuido 10 puntos porcentuales sus coberturas de vacunación en los últimos 5 años. Ese 15% de susceptibles que se van acumulando año con año hace que seamos personas de riesgo precisamente para las enfermedades reemergentes que pueden estar al acecho ahora que las coberturas de vacunación por la pandemia han disminuido. También teníamos coberturas de vacunas desiguales para cada una de las vacunas, así como desiguales para si era la primera o la segunda dosis. Muchos países tenían buen esquema primario, por ejemplo, con DPT, con primera dosis, con un 90%, pero cuando llegaban a la tercera dosis, esto disminuía un 80%. Y estas coberturas no solo son desiguales entre las mismas vacunas, son desiguales para los países y dentro de los países son desiguales para las edades. Los niños menores de 2 años tienen mejores coberturas que aquellos que necesitan los refuerzos de los 4 años y dentro de los mismos municipios del país también son desiguales. Hay municipios que tienen un 50% de cobertura versus otros municipios que sí alcanzan arriba del 90%. Por lo tanto, casi 14 millones de lactantes carecen de acceso a los servicios de salud y casi 6 millones abandonan la tercera dosis, por ejemplo, de DPT. Entonces, esto nos permite tener cúmulos de susceptibles importantes. Si recordamos nosotros la vacunación con sarampión, quizás sarampión ha sido una de las enfermedades prevenibles por vacunas que en los últimos años, 2019, tuvo un resurgimiento importante, casi el doble de los casos. Incluso 10 países de América Latina reportan casi un total de 19,000 casos de sarampión en el 2020, incluso con 19 fallecidos y obviamente después de la pandemia, casi 46 campañas de vacunación dirigidas al sarampión fueron suspendidas en el mundo. Y tenemos países incluso dentro de la región como Colombia, México, Brasil, Venezuela, que están teniendo casos de sarampión y que a los que estamos alrededor, eso puede ser una amenaza. Entonces tenemos barreras de acceso también a la vacunación desde antes de la pandemia, factores socioeconómicos desfavorables, el nivel cultural, la falta de financiamiento, aspectos culturales, el retraso de la introducción de nuevas y mejores vacunas, ampliación de las coberturas en algunas edades que son necesario vacunar, pero que no lo hacemos. Entonces ya estamos en base a un desarrollo precario del sistema de salud dirigido a la prevención. También teníamos esquemas atrasados y oportunidades perdidas. Ustedes saben que tenemos un grave problema con las oportunidades perdidas, sobre todo con las falsas contraindicaciones. Y si vemos este estudio del JAMA del 2005, en el que
en Estados Unidos se vio cuántos niños eran vacunados y eran vacunados a tiempo, vemos que la mayoría, el 37%, tiene un retraso hasta de 6 meses en la vacunación y solo el 26% de la población realmente recibe la vacuna en el momento oportuno. Entonces, a veces esas coberturas también son incluso menores para la edad porque tienen la dosis aplicada, pero muchas veces no en la edad que les corresponde al paciente tener. También teníamos otro problema, ¿verdad? Ya el cambio de la perspectiva de vacunación, que ya no estamos enfocados únicamente en vacunar a los niños, sino que es una inmunización a lo largo de la vida. Y aquí tenemos deudas inmensas en poblaciones, por ejemplo, como el adolescente, mujer embarazada. No todos los programas de vacunación tienen influenza rutinaria para sus mujeres embarazadas, ni vacuna TDAP como un programa nacional de vacunación. Y vemos también los adultos con comorbilidades también, cómo están desprotegidos y que ahora con el COVID esto se ha hecho más evidente, la necesidad de tener a nuestros adultos mayores protegidos con las enfermedades inmunopreventivas. Y aquí vemos la deuda tan importante de inmunización materna, que al final estamos buscando proteger a la madre, pero también proteger al recién nacido, como lo hacemos con TDAP, con hepatitis B, por ejemplo. Hay muchos países que tienen muy bajas coberturas todavía con hepatitis B o que tampoco les ponen la hepatitis B al nacer en los pacientes, pero que tampoco tamizan a las mujeres embarazadas para ver si tienen o no hepatitis B. Pero ¿qué entonces? Ya teníamos todos estos problemas antes y ¿qué es lo que ha venido a suceder ahora con la pandemia del COVID-19? Sabemos que ahorita estamos en una segunda ola que muy probablemente esté dando mayor impacto que la primera ola que tuvimos. Y estas están siendo encabezadas por Estados Unidos, India, Brasil, que son los países que están teniendo más casos. Tenemos variantes importantes como la Delta Plus, que están circulando en muchos de los países y que se han vuelto una amenaza aún para las personas vacunadas y que incluso están teniendo resistencia para aquellos tratamientos que van enfocados al uso del plasma convaleciente. Entonces esto era algo que ya UNICEF, OMS, Gavi había advertido a los países en que teníamos que priorizar los esfuerzos para evitar las enfermedades inmunotransmisibles. Gavi estimaba incluso que 80 millones de menores estaban en riesgo de contraer enfermedades como difteria, sarampión y polio, precisamente por esa disminución de las coberturas que se están teniendo precisamente a causa de la pandemia del COVID. Sabemos que cuando vino la pandemia del COVID, esto sobrecargó a un sistema sanitario que ya estaba sobrecargado. Tenemos el riesgo de resurgimiento y aumento del número de enfermedades prevenibles, aumento de las personas susceptibles, el retraso o la interrupción de actividades de vacunación. Sabemos que con la pandemia todo se paró, muchos programas de vacunación cerraron, hubo desabastecimiento de vacunas, de insumo, el personal se había desplazado a hacer actividades de COVID y no estaba vacunando. Entonces, podemos decir que en resumen, a pesar que muchas de las actividades regresaron ahora casi a la normalidad, a pesar de eso, no hemos podido alcanzar las coberturas de vacunación que estábamos teniendo incluso antes de la pandemia, que como les dije antes, no eran las óptimas. Y esto lo podemos ver en estos artículos publicados, en cómo se logra ver en el primer trimestre post la pandemia, cómo en Estados Unidos cayeron las vacunas, sobre todo en los menores de 2 años de edad, y vemos que a pesar de que ha habido una recuperación de las coberturas, no se han llegado a los niveles óptimos. Lo mismo sucedió en Europa, como podemos ver en esta publicación de España, en la que vemos que todas las vacunas disminuyeron en un promedio entre el 5 y el 60%,
también variaba en las regiones, así como variaba también en aquellas vacunas que no eran financiadas por el Estado, que no dejan de ser importantes, pero que tampoco las personas buscaban ponérsela. Y entonces teníamos con la pandemia varios problemas en uno. El programa que se había parado, las coberturas que se habían disminuido, pero también teníamos las coinfecciones de influenza COVID, que todavía están cada vez saliendo más estudios de esta importancia en la gravedad que tiene en el impacto de mortalidad, el COVID con influenza, pero también tenemos el otro gran grupo de personas que no están recibiendo vacuna de COVID, como los niños, ¿verdad? En nuestras regiones todavía no tenemos vacunación infantil contra COVID y precisamente también son menores de 2 años o menores de 5 años, un grupo, una población vulnerable a presentar influenza, sobre todo porque ya vamos a entrar en la temporada de influenza estacional y que tenemos vacuna para prevenirlo, pero tenemos que tener la disponibilidad de hacerlo en los programas de vacunación. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar precisamente estos esquemas? Bueno, existe la necesidad de incrementar las coberturas, especialmente en esta época, ¿verdad? Tenemos que tratar de incrementarlas a todas costas. Los países deben de poner de su parte para hacerlo. Estas son las enfermedades que están en riesgo de reemerger. Miren, sarampión con un RO de más de 18, pertussis entre 12 y 17, y este es el umbral para inmunidad de rebaño. Y vemos cómo, la verdad, nos queda un gran grupo de personas susceptibles para poderlo hacer. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener para recuperar estos esquemas atrasados? Pues podemos hacer muchas cosas como médicos pediatras en nuestros consultorios. Es necesario que el pediatra esté alerta y consciente de la situación y poder darle las herramientas para poder resolver todos estos problemas. La vacunación simultánea, uso de vacunas combinadas, aprovechar cada contacto que tenemos con el paciente para recalcar la importancia de la vacunación y revisar su cartilla de vacunación, recordar los intervalos de las diferentes vacunas, no reiniciar esquemas, sino continuarlos, intervalos mínimos de vacunación, evitar las falsas contraindicaciones y ver cuáles son las cohortes de los más susceptibles. También podemos hacer otras cosas en el consultorio, sobre todo hablar con los pacientes, tratar de aclarar sus dudas, sus preocupaciones, ofrecer opciones de telesalud, por lo menos para platicar con ellos y poderlos orientar en qué hacer, corregir la mala información y obviamente usar entrevistas motivacionales que fomenten conversaciones abiertas y que permitan que la gente pueda intercambiar y aclarar sus dudas. También tenemos que considerar las puestas al día y dentro de las puestas al día saber cuáles son las enfermedades prioritarias, la coadministración de las vacunas, el intervalo mínimo y el intervalo máximo. ¿Qué conceptos claves tenemos que tener en la vacunación de puesta al día? La puesta al día no es más que la acción de vacunar a una persona que por cualquier motivo faltó o no recibió las dosis que eran elegibles para él según el calendario nacional de vacunación. Y también tenemos el calendario de vacunación de actualización. Se refiere que junto a una política de actualización, cada país debe tener un calendario de vacunación actualizado que indique precisamente cuáles son los grupos prioritarios, cuáles son las edades mínimas y máximas que tenemos que utilizar. ¿Qué estrategias podemos utilizar para captar a las personas? Bueno, en los servicios de salud, ampliar los horarios, separar los grupos etarios, hacer las vacunaciones escalonadas, tener vacunaciones a domicilio, puestos móviles, puntos estratégicos de vacunación, identificar a las personas vacunadas o subvacunadas. Idealmente sería que tuviéramos un registro nominal, el uso de recordatorios o recaptación activa, llamarlos, buscarlos. En muchos países se ha buscado tener espacios abiertos, vacunación de casa en casa, incluso en los automóviles, para que las personas sientan mayor seguridad
a la hora de llegar a los lugares de vacunación. Y también tenemos que recordar que hay enfermedades prioritarias en donde las vacunas se vuelven indispensables y también tenemos grupos prioritarios que son nuestros objetivos principales. ¿Cuáles son las vacunas que debemos priorizar? Pues aquellas que eliminan y erradican enfermedades como todas estas, las que tienen alta mortalidad como influenza y neumococo, o aquellas en las que estamos en riesgo de brotes como sarampión, rubiola, meningococo, fiebre amarilla, difteria, polio. Pero ¿a quiénes vamos a vacunar? En este documento del SLIPE, que salió en junio del 2020, daba precisamente los grupos que deberían de ser prioritarios para nosotros, como son los adultos mayores, los recién nacidos con su vacunación de BCG o hepatitis B, niños menores de 5 años, los trabajadores de salud, que muchas veces somos renuentes a vacunarnos, aquellos pacientes que tenían comorbilidad, sobre todo ahora que se veían más afectados con la enfermedad de COVID, embarazados, incluso ampliar el grupo a trabajadores esenciales, que ahora con la pandemia de COVID, precisamente los policías, los militares, las personas del supermercado, se volvían también personal indispensable que debía de estar protegido. Tenemos que acordarnos de poder utilizar, la verdad no hay un límite de número de vacunas que nosotros podemos recibir. Nuestro sistema inmunológico es tan activo que día a día nos enfrentamos a reacciones inmunológicas importantes. Entonces, todas las vacunas que se puedan aplicar en esa oportunidad que tengamos al paciente, la debemos de aplicar. Si la coadministración no se lleva a cabo en ese momento, tenemos que tener en cuenta los intervalos mínimos y máximos para estas vacunas. Aquí en esta tablita, que no se las voy a leer todas, pero solo es para que recordemos, las edades mínimas de aplicación, si no sabemos que ese paciente puede ser que no llegue a los 2 meses, podemos empezar el esquema tan temprano como dice las indicaciones de muchos esquemas de vacunación con su edad mínima, los intervalos mínimos de cada una de las vacunas, y que recordemos también que existen niños más grandes o con esquemas incompletos que también tenemos que priorizar, y que también tenemos vacunas que tienen edad mínima de las primeras dosis, edad máxima. Recordemos que rotavirus y TDAP son las 2 vacunas que tenemos límite de edad. La mayoría de las otras vacunas no tienen un límite de edad en la que la podamos poner después de que ha pasado el tiempo, pero que también recordemos precisamente reforzar los refuerzos en aquellos niños mayores de 4 o 5 años que casi no están llegando a la consulta y que tenemos que recapturar. Aquí podemos ver los intervalos mínimos de las vacunas. Sabemos que 2 inactivadas, inactivada y viva, o 2 vivas orales, pueden ser administradas simultáneamente o en cualquier intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Las puedo poner hoy y mañana. En la única que vamos a respetar el intervalo mínimo de 4 semanas si no se administra simultáneamente son en las 2 vacunas vivas inyectadas. Por ejemplo, MMR o varicela. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro para no perder las oportunidades ni retrasar más del tiempo que ya está retrasado el esquema de vacunación. Sabemos que las recomendaciones sobre la vacunación intramuscular, la mayoría de las vacunas pueden ser administradas al mismo día con 2 a 2.5 centímetros de diferencia en el sitio de aplicación. Recordemos que si un niño es menor de 2 años de edad, no podemos usar el deltoides, ¿verdad? Tiene que ser mayor de 2 años para poderlo utilizar. En los menores de 2 años se utiliza el vasto externo del muslo y obviamente también esto hace que la pentavalente debe administrarse en el otro muslo, nunca en el mismo que pusimos neumococo, porque si no el dolor va a ser mucho mayor. Entonces tenemos que tratar de administrar la mayoría de vacunas en la misma consulta que el paciente llega. ¿Qué pasa si nos equivocamos de vía en la aplicación de las vacunas? Si la vacuna está prevista para subcutánea, pero administramos por vía intramuscular, no es preciso repetirlas. Igual van a dar adecuada inmunogenicidad. Pero si está prevista para vía intramuscular
y se administra por vía subcutánea, depende del tipo de vacuna. Por ejemplo, hepatitis B, debemos de repetirla. DPT, acelular, hemófilis influenza y neumococo no necesariamente se deben de repetir, y en hepatitis A o meningococo no es necesario. Vamos a tener una buena respuesta inmunológica, aunque la vía haya sido errada. Tenemos que recordar las contraindicaciones para vacunar. Tenemos contraindicaciones explícitas y claras, y tenemos algunas que son falsas contraindicaciones, como estas que tenemos. Si hay una enferma, si nos dice la persona que está enferma y no existe evidencia de ninguna exposición o enfermedad, podemos aplicar la vacuna. El uso de antibióticos, mucha gente piensa que si está recibiendo antibióticos no se puede vacunar. Claro que la podemos vacunar. Un paciente de un contacto inmunosuprimido, ya sabemos que excepto por la polio oral o vacuna de rotavirus o vacunas vivas, no se las podemos poner por estar en contacto precisamente con una persona inmunosuprimida, pero en las demás, claro que se las podemos aplicar. ¿Cuáles son contraindicaciones temporales? El embarazo, porque no podemos poner en el embarazo vacunas vivas, pero podemos poner vacunas como influenza, neumococo, podemos poner la TDAP. Inmunosupresión, no podemos usar vacunas vivas hasta 3 meses después de que se haya quitado el estado de inmunosupresión. Enfermedades moderadas a graves, depende del tipo de enfermedad, y es más que todo para no confundir los síntomas de los eventos adversos de la vacuna que por agravar la enfermedad, y estar fuera de la administración, que esto ya lo dijimos, que solo rotavirus y TDAP prácticamente son las vacunas que tenemos que tener en cuenta la edad para poderla aplicar. No olvidemos que aparte de nuestros esquemas nacionales de vacunación, también existen vacunas complementarias. Las vacunas complementarias son aquellas que no están incluidas en nuestros esquemas nacionales de inmunización, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Y tenemos también vacunas, por ejemplo, meningococo, varicela, hepatitis A, que en muchos de nuestros países no están incorporadas, y que sería imperdonable que un niño o se hospitalizara o falleciera a causa de la varicela o de la hepatitis A. También tenemos que mejorar y actualizar nuestros esquemas de vacunación. Una de estas medidas podría ser el uso de las vacunas combinadas. Esto va a reducir el número de pinchones en el paciente, es más aceptable para el padre, tiene mejores coberturas, simplifica la logística a la hora de aplicarla, reduce la morbimortalidad, pero algo muy importante ahora en la época de la pandemia es que estas dan menos efectos secundarios. Por ejemplo, las vacunas acelulares combinadas dan mucho menos efectos adversos, y por lo tanto se ha visto en diferentes estudios que también disminuye el número de consultas a la emergencia. Entonces, ahora que tenemos ya un sistema de salud saturado, que la gente tiene temor de ir a los hospitales a pasar consulta, esto nos puede ayudar a tener una mejor adaptación y una mejor aceptación a los esquemas de vacunación. Y esto es un poco lo que les decía. Sabemos que los efectos adversos de las vacunas de células enteras contra pertussis son más reactogénicas, pero no por eso son menos inmunogénicas, y que todo esto en los diferentes estudios, sobre todo en prematuros, en niños que han tenido reacciones adversas severas a las de células enteras, puede ser una opción para incrementar coberturas. Son intercambiables las vacunas, porque con esto del desabastecimiento ahora, a veces no tenemos de la misma vacuna. Se tienen muy pocos datos de la intercambiabilidad de las vacunas. Idealmente es que tengamos una misma marca y que con esa misma marca nosotros podamos terminar de vacunar. Pero si no es así, podemos utilizar las otras vacunas que tengamos a disposición. Sería más grave que el paciente no cumpla su esquema por estar esperando que llegue una vacuna de la misma fabricación que la que le pusimos anterior. Entonces deberíamos de usar cualquiera de las vacunas combinadas existentes, por ejemplo, y no es necesario tener en cuenta las vacunas utilizadas anteriormente en los refuerzos sobre todo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de actualizar los esquemas de vacunación.
¿Qué pasa ahora que tenemos COVID? Pues tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen COVID o asintomático, leve, o una prueba positiva para COVID, si bien es cierto, no hay una contraindicación médica para vacunar a esa persona o sus contactos, la idea o la indicación de dejar 14 días después de la enfermedad o de la prueba positiva es precisamente para evitar el contagio del personal de salud, más que la reacción inmunológica o los eventos adversos que la vacuna pudiera ocasionar en esta persona. Entonces, realmente no es una indicación porque la vacuna no se puede aplicar, sino más bien para que estos casos confirmados o los contactos no transmitan la enfermedad al personal de salud. No, realmente no podemos dejar a nadie atrás, ¿verdad? Tenemos que poner a a nuestros niños, independientemente los recursos, las edades, su condición económica, a todos al mismo nivel, porque la vacuna precisamente nos habla de equidad, ¿verdad? Y por primera vez creería yo que la humanidad se enfrenta a una pandemia y con una probable, por ejemplo, epidemia de influenza estacional a corto plazo, el trabajo del médico, de las asociaciones científicas, de los gobiernos, debe ser prioritarios y encaminado a incrementar las coberturas de vacunación y poder proteger a la mayoría de personas vulnerables. Eso es todo lo que este día yo les traía. Espero que las preguntas podamos ser contestadas en el segmento de preguntas.